Vamos a continuar y terminar, como digo, con el recorrido que estábamos haciendo de la novela de la segunda mitad del siglo XX o la novela de la posguerra o como queramos llamarlo y tal, que ya introdujimos la semana pasada e incluso llegamos a hablar, si os acordáis, de la primera década, ¿no? la década de los años 40, ¿vale? Y vamos entonces a continuar a partir de ahí, a partir de la siguiente década. A ver qué abra esto. Haciendo un recorrido muy paralelo, no sé si lo comenté en la clase o en el bloque anterior, como el que hicimos en su momento con el de la poesía. O sea, con el de la poesía hicimos una introducción y luego fuimos década por década hablando de los movimientos o de las tendencias más importantes en la década, ¿no? Bueno, ya digo, después de que introdujéramos todo ese panorama, hablásemos de esa novela de los años 40, nos movimos a la novela de los años 50, que es lo que a partir de aquí vamos a empezar. Mira, tanto esta de la novela de los años 40, de los años 50, es decir, esta novela de posguerra que llega hasta los años 60 aproximadamente, tiene un denominador común del que ya comenté o comentamos la semana pasada, que es el realismo. Es decir, esta novela de estos primeros 20 años después de la guerra es una novela muy realista. Algunos podrían decir es austera, es seca, porque está desprovista de a lo mejor de elementos fantasiosos, de elementos que le puedan dar cierto color, cierta decoración, cierta variedad. Pero realmente es que la situación no invitaba, como ya decíamos la semana pasada, no movía a los literatos, a los escritores, a los narradores, a introducir esos elementos, ¿no? Había el foco puesto en esa realidad porque todo lo que pasaba en ella era tan importante, condicionaba tanto a la gente que la literatura, las narraciones no se podían sustraer a ello, ¿vale? Por eso digo que en estos 20 primeros años después de la guerra, en esta década de los 40 y los 50, la realidad, el realismo, la atención a la realidad es el foco en la novela, ¿no? Con diferentes puntos de vista, con diferentes acercamientos, pero es así. Continúa esto entonces, por lo tanto, en los años 50. ¿Qué ocurre? Al igual que vimos en su momento en la poesía, puesto que la situación del país comienza a cambiar, empieza a mejorar levemente, después de esa década terrible en lo material, ¿no? Que son los años 40, en la década de los 50, empezó a notarse cierta mejoría, ¿no? Y mejoría extensible a todo el mundo, especialmente pues, ya en la segunda mitad de la década, cuando gracias a que Estados Unidos, ¿no?, reconoce a España, llegan inversiones, etcétera, etcétera, España se abre al resto del mundo. La idea de mencionar esta mejora de la situación, entre comillas, es que elementos que eran acuciantes en la década anterior y que así se reflejaban en la novela, pues la pobreza, la miseria, la enfermedad, etcétera, van dejando paso poco a poco a otros temas que se convierten en las preocupaciones principales de la gente de España, ¿no? Sobre todo que tiene un carácter, como dice ahí, social, ¿no? Problemas, preocupaciones, inquietudes de carácter social, condiciones de trabajo, lo que llamaríamos algún político o algún experto llamaría soluciones habitacionales. Uno de los mayores problemas que que España tiene, no solo España, sino otros países de Europa en los años 50, en esta década, es que, aparte de que empieza a aumentar la población, hay un gran trasvase, un gran movimiento de inmigración interna entre el campo y la ciudad, ¿no? Quizá el gran movimiento, uno de los grandes temas, de los grandes elementos de la década. Y el problema es que empiezan a llegar mucha gente del campo, empiezan a llegar a las ciudades, las grandes ciudades, con lógicamente la esperanza y la promesa de conseguir un futuro mejor, pero no hay dónde meter a tanta gente, digamos, ¿no? Hablando un poco en plan coloquial, ¿no? Y ya no solo por el hecho de que muchas construcciones hubieran sido destruidas en la guerra, ¿no? Sino pues porque las ciudades no estaban preparadas para absorber esa inmigración que de repente llega, ¿no? Es decir, que como veis, ya digo, empiezan a esos problemas de carácter más social, empiezan a tener cabida en la novela. La censura sigue, aunque ahí dice que mínimamente la censura se relaja y tal,
pero la censura sigue ahí, ¿no? Vigilante. Y vigilante sobre todo cuando se empiezan a tratar estos temas sociales, aunque permite que se traten, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas que pueden dar cabida a elementos políticos, es decir, a la difusión o al comentario de ideologías políticas que no estaban bien vistas por el régimen, lógicamente, ¿no? Las novelas dan cabida a historias, como comentamos ahí, de compromiso social, de testimonio de cuál es la realidad del país. Los autores, cuando se habla de compromiso social o de compromiso con lo que pasa, es que los autores son conscientes de que tienen que denunciar eso, tienen que llevarlos a la literatura, a hablar sobre ello, al igual que ocurría con la poesía de esta época, para que, digamos, se sepa y de esa manera intentar cambiar, ¿no? Todo ello, toda esta idea, todo este realismo social, toda esta importancia de la realidad o de los problemas sociales que inquietan y preocupan a los españoles y que se lleva ahora a la novela, se siguen reflejando, se sigue hablando de ellos, se siguen componiendo historias sobre ellos, pero como dice ahí, con una técnica narrativa pobre. Es decir, quizás también, y aquí un poco especulando, porque no era necesario para los autores. Es decir, hay una mayor importancia, se le da más importancia al contenido que al continente. Es decir, para estos autores, al igual que ocurría con la poesía, era mucho más importante hablar de esos problemas, comentar, reflexionar sobre esos problemas, que hacerlo a través de una forma más elaborada, de una técnica narrativa innovadora, de una estructura de las novelas diferentes. Eso quizás, aparte de que, como digo, estaban desconectados de las novedades, de las últimas tendencias en ese aspecto más técnico, es decir, en lo que eran las técnicas más innovadoras en cuanto a crear, a la narración, a escribir una novela, aunque aparte de que estaban apartados de esas innovaciones, como digo, tampoco les resultaba tan importante. Para ellos lo importante era hablar y narrar eso, y que se entendiera, Bueno, pues dentro de esta preocupación social, que es lo importante en la novela de esta década, hay como dos tendencias, dos caminos, dos senderos, como queramos llamar. El realismo social y el neorrealismo. Todos hablan de la realidad, todos tienen estas inquietudes sociales, pero hay como elementos diferentes o matices diferentes. Como dice el realismo social, quizás tiene un carácter más humano, se centra más en el individuo, ¿vale? Y en cuáles son sus emociones, sus sentimientos, qué les pasa a esos personajes, ¿no? Cómo afrontan la soledad, cómo afrontan, por ejemplo, la discriminación o el ostracismo social por haber estado, digamos, en el bando perdedor en la guerra civil, ¿no? Eso era algo con lo que los españoles convivían día a día, ¿no? Todas aquellas personas que no habían salido de España, se habían exiliado porque no habían querido, no habían podido, y se habían señalado de alguna manera u otra en el bando republicano, pues sufrieron lógicamente como digo, ostracismo social, fueron apartados de la sociedad. Profesores universitarios que se los degradaron y expulsaron de la universidad, ¿no? Y que tuvieron que buscar, digamos, otro tipo o sea, dedicarse profesionalmente a otra cosa, ¿no? Y como ese ejemplo, que suelen ser un ejemplo muy claro, muy evidente, ejemplos de toda la sociedad y en todos los digamos, a áreas laborales o profesiones. Es decir, que eso estaba ahí presente, de eso se hablaba. Lógicamente uno puede intuir que cuando se comentaba este tipo de temas, ¿no? Esas discriminaciones, o en general, ¿no? Esa situación doliente, enfrentados pues, a la soledad, enfrentados a las problemáticas sociales de la época, se hiciera de tal manera que no hiciera mucho ruido entre la censura, para que pudiera publicarse esa novela. Quizá el ejemplo más elaborado de este tipo de novela, de este tipo de la corriente del realismo social, es La colmena de Camilo José Cela, que además tiene una estructura, en cuanto a los personajes, ¿no? Una estructura muy común en la época, que era, o muy común en la época, no, perdón, muy común en otras novelas, que aparece en otras novelas, y es el de los personajes o de los protagonistas colectivos. No hay un solo, si bien habéis acercado a la novela o a la película, una película que se hizo en los años 80, no hay un solo protagonista, sino que ese protagonismo se reparte entre diferentes personajes
dado que lógicamente lo que el autor quiere es llegar y digamos, presentar una imagen de la sociedad lo más completa posible. Por eso hay diferentes tipos sociales, ¿no? Pues está, creo que me recuerdo más la película que la novela, que bueno, la tengo ahí casi que en el olvido ya. Pero en la película José Sacristán, creo que representa precisamente al represaliado, ¿no? A la figura, que no me salía antes la palabra, represaliado de la guerra civil, ¿no? Y no sé si era un profesor o un líder sindicalista, algo, y que vivía en la más completa miseria, ¿no? En la colmena, ¿no? Dentro de la historia que cuenta la colmena, este personaje, José Sacristán, vivía precisamente toda esa miseria, ¿no? Porque era un represaliado por su ideología. También estaba Victoria Abril, que hacía el personaje de una chica que tenía que buscarse la vida y tomar ciertas decisiones que de repente socialmente no eran las más positivas, pero que eran las que les permitían, digamos, poder ganarse la vida. Bueno, una muestra muy interesante, yo digo, a la que nos podemos acercar bien a través de la novela o bien a través de la película. Y la segunda tendencia dentro de esta idea de hablar de lo social es el llamado neorrealismo, que se acerca a la realidad, a ese objetivismo, ¿no? Es decir, que son historias o novelas muy pegadas a la realidad, muy objetivas, pero en este caso lo que les importa es, como dice ahí, el conflicto, la lucha entre clases sociales. ¿Vale? Es decir, son novelas o son historias en las que hay, por ejemplo, pueden narrar un enfrentamiento entre el empresario de la fábrica y los obreros. O entre el campo y la ciudad. Como decía antes, uno de los elementos sociales o de fenómenos sociales claves de ese momento es todo ese trasvase de población del campo a la ciudad. Bueno, pues ese tema y lógicamente todos los conflictos, los problemas que surgían, ¿no? Por el choque entre esos dos mundos tan diferentes, ¿no? Como son en una época como aquella, como son el campo y la ciudad, era otro tema favorito también de este tipo de novela. Yo que me gusta, y aquí en este tema sí que me lo puedo permitir, llevarlo un poco al cine, hay una fantástica película de esta época, bueno, eso sí es de los 50 y de los 60, que se llama Surcos. No sé si es tan fácil de encontrar en alguna plataforma o de alguna manera en internet, Surcos, y que habla precisamente de una familia que va del campo a Madrid, ¿no? Se viene a Madrid para, lógicamente, encontrar una vida y de todo lo que le sucede, ¿no? Es una película bastante desencantada, con cierto toque de melancolía y de desesperanza, pero es fantástica para que entendamos bien qué quería decir esto no solo ya del neorrealismo, sino qué suponía o qué supuso eso que hoy nos queda tan lejos, ¿no? Lo de pasar del campo a la ciudad. Y bueno, en el caso de la novela que nos compete, pues El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, que es el referente. Esta novela siempre es la referente de esta tendencia narrativa, ¿no? Bueno, pues llegamos a los 60, que cuando, si acordáis, hablamos de la poesía, dijimos que era el momento en el que ya España se quita un poco esa, iba a decir mortaja, pero me parece una imagen demasiado fuerte, pero como que se quita un poco todos esos ropajes oscuros, ¿no? Es como si ya se pasa el luto y se convierte en un país con un espíritu más joven, un espíritu más positivo, etcétera, etcétera. Acorde con, lógicamente, los cambios que se estaban produciendo en la sociedad. Eso se refleja también en la novela, ¿no? Y en esa década de los 60 y principios de los 70, hasta el fin de la dictadura, es un momento en el que el foco, el interés, cambia completamente. Me refiero al foco de la novela, es decir, los autores, los narradores se dan cuenta que ya no se puede hablar de lo mismo que se hablaba antes, ¿no? Esa realidad tan cruda, ¿no? Tan objetiva, como decíamos antes, debe dejar paso a otra cosa. Y esa otra cosa, en sentido general, es un paraguas, ¿no? Que llamamos novela experimental. Estaban cansados, como decimos, de ese realismo, ya había que hablar de otra cosa. La sociedad había cambiado. ¿Se habían acabado esos problemas? No, pero sí se había avanzado de tal manera que era posible, como digo, cambiar el foco de interés. Bueno, pues bajo ese paraguas de novela experimental lo que se produce es un cambio, una evolución que da entrada a nuevos elementos en las narraciones. Digamos, se da cabida, se da entrada a la imaginación.
Es decir, los autores se dan cuenta de que las novelas deben tener espacio para esa parte más fantástica, esa parte más ficticia de la literatura. Entonces, la imaginación, la fantasía, los símbolos, las metáforas, es decir, todo aquello que, digamos, se aleja de la realidad, tiene ahora cabida, aparece, se manifiesta en esta nueva novela. Y a la par, también hay una conciencia de que el lenguaje, que decíamos antes técnicamente pobre, que se venía utilizando hasta ahora, tiene también que cambiar. La estructura de las novelas tiene que dar lugar, o mejor, tienen que dejar espacio a innovaciones. En cómo, por ejemplo, cuando hablo de innovaciones, ¿qué me refiero? Luego creo que mencionamos un poco más abajo, lo concretamos un poquito más. Pero a que las novelas no tengan por qué estar estructuradas con un principio, un nudo y un desenlace, sino que esa estructura se pueda alterar. Puede haber alteraciones, por ejemplo, de carácter temporal, y acontecimientos que ocurrieron antes aparezcan más adelante en la novela. Se ponga antes el futuro que el pasado, por ejemplo. El lenguaje, que sea un lenguaje en el que no esté al servicio de contar la historia solamente, sino que sea un lenguaje que sea innovador, con nuevos términos, con nuevas maneras de presentar o de escribir las frases, que resulte llamativo, que resulte diferente. A todas estas ideas es lo que llamamos también novela experimental, ¿no? Esa evolución y a dar entrada al cabida a esa innovación. Ello coincide también con que, lógicamente, hay cierta apertura en el régimen, ¿vale? Que permite entonces, es el momento también del turismo, del Spanish Difference, y con la llegada de todos estos turistas, eso supone también una llegada de ese aire fresco y de todo, o de algo, digamos, de lo que estaba pasando al otro lado de los Pirineos, ¿no? De la innovación, de las diferencias, de esas corrientes modernas y actuales que se estaban dando en el arte, la literatura, etc. Los autores patrios, los autores de España y tal, se dan cuenta de que en autores, bien autores clásicos que hasta ahora a los que hasta ahora no habían podido tener acceso, o bien autores que en aquel momento estaban empezando a escribir, pero que eran muy innovadores, es decir, fijándose en el ejemplo de esos escritores, sus innovaciones, sus aportaciones novedosas, las podían tomar y aplicarlas a sus propias historias, ¿no? ¿En qué autores podían fijarse? Pues autores por William Faulkner, que es pues, no sé, como una figura literaria de la literatura estadounidense, del cual yo intenté hace mucho tiempo leer El ruido y la furia y me quedé en el intento. Quizá algún día volveré. Bueno, tiene un sí, pero por ejemplo es un autor muy innovador, porque de hecho esta novela que digo es una novela que requiere muchísima atención y estar implicado en ella, porque hay constantes cambios temporales, no sabe exactamente en qué plano temporal se sitúa, es el presente, el pasado, y a veces también se mezclan las voces de los personajes. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando el personaje cuando es niño o está hablando? O sea, es una novela con cierta dificultad, pero estos autores los leen e incorporan, ¿no? Se ven inspirados por esas innovaciones. Bueno, pues James Joyce, no tenemos tiempo para hablar del Ulises y demás, y de todo lo que supuso, por ejemplo, o Kafka, que es un poquito más asequible, ¿no? O autores que hoy en día son auténticas pilares de la literatura en español, pero que en aquella época estaban empezando, como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Como digo, hay innovaciones, sobre todo de carácter técnico, el monólogo interior, es decir, contar no lo que el personaje dice, sino contar lo que le estaba pasando por la cabeza, describir el pensamiento, ese es el monólogo interior. Me refería antes a James Joyce y a su novela Cumbre, esta de la que ahora se han cumplido 100 años de su publicación, se cumplieron creo que en febrero o marzo, que es el Ulises. Bueno, el Ulises es un tomaco de, no sé, casi 1000 páginas, donde gran parte de esa narración son los pensamientos del personaje, ¿no? De Leopold Bloom, que es el personaje, que es el protagonista de la historia. Y claro, cuando uno lleva a la novela lo que pasa por la cabeza, ahí no hay orden, ahí pasa a hacer si nos detuviéramos, ¿no? a nuestro pensamiento, a cómo funciona, porque saltamos de una cosa a otra, ¿no? Con lo cual dificulta mucho la comprensión. Pero eso es una innovación que se recoge ahora también.
la mezcla de voces narrativas, lo que decía, ¿no? De diferentes personajes que se entremezclan entre sí, la narración en segunda persona, que no es tan habitual, como ya vimos en su momento, etcétera, etcétera. Y también hay innovaciones temáticas, en el sentido de que hay temas que hasta entonces estaban un poco como vetados y que ahora vuelven, ¿no? La infancia, hablar plenamente de los sentimientos y de las emociones, o por ejemplo de la guerra, tímidamente empieza a aparecer. Aquello que estamos en los años 60 y han pasado casi 30 años, ¿no? Del final de la guerra. Sí, es el momento, como estamos diciendo, de la innovación. Y hay una novela, que además es la novela única de ese autor, porque poco después de escribir Tiempo de silencio, Luis Martín Santos falleció en un accidente de tráfico. Y es la novela, digamos, que marca un antes y un después, ¿no? Es la que se toma como referente de el inicio de una novela diferente, nueva, innovadora en la narración española, ¿no? Tiempo de silencio. Da cabida ahí, da entrada, mejor dicho, a elementos que hasta entonces no había, como los símbolos, o sea, la profusión de símbolos, hablar del mito, de las metáforas. Aparece esta escrita con una imaginación, como dices, desbordante, frente a todo lo que era todo ese realismo interior. Se sigue hablando de una historia, lógicamente, y una realidad, pero esos elementos que hasta entonces no eran importantes, esa imaginación, aquello que no es real, para simplificarlo y para que lo entendamos bien, son elementos que ahora se utilizan también para contar la historia, ¿no? Por eso hablan del símbolo, de la metáfora. La ironía o el sarcasmo también son elementos que hasta entonces no eran comunes, ¿vale? Pero que ahora en esta novela tienen, como dice ahí, un papel crucial, ¿no? Aunque sigue existiendo censura y represión, pero poco a poco sí que se van encontrando espacios los autores para dar cabida a la crítica. ¿Por qué aparece la ironía y el sarcasmo? Porque si eso aparece en una narración es porque tiene que haber una carga crítica, un elemento crítico, y en esta lo hay. En esta lo hay. Una obra que, como estoy diciendo, destaca por toda esa innovación, experimentación, por la historia que cuenta, por dar cabida en esa historia, por ser pilar fundamental de esa historia, la imaginación, ¿no? Pero también en el que la perfección formal, es decir, el lenguaje que se utilice, la estructuración de la historia, etcétera, etcétera, también tiene gran importancia, ¿no? Pero como digo, Tiempo de silencio es ese pilar ahí, el punto de ese turning point, ¿no? A partir del cual esta renovación, ¿no? Y esta novela nueva aparece en España, ¿no? De hecho, esa tendencia a la innovación, a la experimentación, etcétera, va a explotar con la llamada generación de medio siglo. Es decir, son autores que publican en torno a mediados de los años 60 una serie de novelas que siguen esta corriente, siguen esta tendencia que en el 62 había inaugurado Tiempo de silencio. Y tenemos a nombres también fundamentales, como Torres de Ballester, Ana María Matute, Juan Luis Tisolo y Miguel Delibes, que ya la segunda vez que aparece en este resumen de la novela, lo que da idea de cuál es la importancia, ¿no? de este autor. En este caso, lo mencionamos en relación a 5 horas con Mario, que es precisamente uno de los textos con los que tenéis que trabajar en la parte de los ejercicios de literatura, ¿no? 5 horas con Mario es como un monólogo inmenso, ¿no? Si conocéis más o menos la historia, pues es la mujer de Mario, nunca me acuerdo porque nunca lo revisito. La mujer de Mario y tal está velando el cadáver y hay un monólogo interior, muchas veces, no solo, digamos, de hablar directamente con él, sino también de reflejar sus pensamientos, en donde traza, ¿no? Pues toda esa vida que ha pasado con él. Por eso se habla de que con esta novela incorpora nuevas técnicas, incorpora elementos que novedosos hasta entonces, y el lenguaje muy controlado, sobre preciso, como era él, ¿no? Si conocéis y si no, yo os recomiendo cualquier obra de Miguel Delibes, ¿no? Es una de las características de su narrativa. Dime, Elena. En el ejercicio ese que has puesto de 5 horas con Mario, que hay que hacer un diálogo, no he entendido muy bien el ejercicio. Sí, pues mira, aprovecho que me lo preguntas y lo aclaro ya para los que estéis aquí, para los que luego vean el vídeo.
el ejercicio lo que dice en un principio, y es verdad, y quizás por eso haya cierta dificultad a entender qué hay que hacer, es como parece, ¿no? Como que ese fragmento de la obra, que es prosa, se pase a un diálogo, ¿no? La idea no es hacerlo literalmente, es decir, no es que tomar todas las... que si se quiere hacer así, perfecto, es decir, es transformar literalmente el texto a diálogo, también puede ser, pero yo propongo algo más creativo, es decir, basándote en eso, crea un diálogo que reprodujera de alguna manera lo de lo que están hablando ahí. ¿Vale? Pero poniendo respuesta por parte de Mario. Claro, claro, porque, porque esa es la idea del diálogo, ¿no? Sí, pero al estar muerto no me cuadraba. Bueno, claro. Lógicamente, por eso es un poco la idea de lo de la creación, y también un poco está pensado dentro de ese espíritu bueno, un poco de lo de la innovación, el diálogo, etcétera. Es decir, un poco para llevar de una manera asequible o sencilla para vosotros, ¿no? Esta idea de las innovaciones, ¿no? Que se estaban produciendo en la novela en esos momentos, ¿no? De reflejar lo que estaba pasando o escribir los pensamientos de la gente, de los personajes, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que, lo digo por si alguien piensa, primero, al enfrentarse a ese texto, que no tiene por qué ser literalmente lo que dice ahí, llevarlo tal cual, sino algo un poco más creativo, y que no hay que hacer un diálogo de páginas, no, sino lo que yo haría, y repito, es lo que propongo, leer ese fragmento, cuál es el tema, porque eso está claro, de 5 horas con Mario, unos temas muy claros, ¿no? Es decir, son unas ideas muy claras de lo que Delibes quería explorar ahí en ese monólogo que nosotros tenemos que hacer diálogo. Entonces, ¿de qué me habla ese fragmento? Y entonces, con esa idea de lo que me habla ahí, del tema, de lo que está tratando, llevarlo a un diálogo. Y que no tiene por qué ser un diálogo mega largo ni un diálogo tal. Pero que tiene esa cosa, efectivamente, como decía Elena, de establecerlo establecerlo con Mario, con ese cadáver, entre comillas, que está allí. ¿Vale? ¿Has corregido alguno de esos ejercicios? ¿Cómo? Perdona, Vicente, dime. Que si has corregido ya alguno de esos ejercicios. No he corregido porque no he empezado a mirarlo y tal, como ya ampliamos la fecha y eso. Por ejemplo, yo en el ejercicio ese, si yo sí te lo he entregado, sí. Y yo lo que he hecho ha sido ponerme en el puesto de Mario. Vale, ok. Es como si ella me estuviera hablando y yo soy Mario y yo la contesto. Vale, me parece perfecto. Eso, por ejemplo, es una forma de enfrentarse desde el punto de vista de lo que estoy diciendo, creatividad. Sí, eso es lo que te iba a decir yo, que yo también lo había hecho así, pero con las mismas palabras que están ahí. Bueno, perfecto. O sea, es lo que he dicho también al principio cuando estaba comentando con lo que me preguntaba Elena. Si uno lo quiere hacer en versión literal, perfecto, también. ¿Que optas por algo un poco más creativo? También bien, ¿vale? Pero la idea un poco es ver que bueno, como ocurre, no es el primer ejercicio en el que, digamos, no hay una respuesta cerrada o una forma cerrada de hacerlo, ¿no? Sino que, bueno, dar cabida también a eso, en la medida de lo que se pueda, la creatividad, lo que... Es que como ponía también el contenido que había, sí. Que lo hiciera ese contenido, claro. Bueno, yo lo tengo aquí que te lo tengo que pasar. Vale, entonces, con lo que estaba ahí, pues por ejemplo, si decía la mujer, por mucho que digas que son tonterías, pues no lo son. Sí. Antes le había puesto yo a Mario, son tonterías, nada más. Bueno, antes y entonces ella le ha contestado, por mucho que digas que son tonterías, pues no lo son. Vale, o sea que ha ido encazando lo que ella habla con... Perfecto, otra forma de hacerlo. Eso es lo que he hecho yo. Genial, eso es otra forma, perfecto, es otra forma también de interpretarlo, sí. Estáis haciendo eso, estáis dando voz, lo que decía Elena, ¿no? Voz a ese muerto. De mi última frase, fíjate lo que te digo, te vas a acordar. De mi última frase que he puesto, te vas a acordar, fijo. Ok. Estaría esperando ahí, viendo a ver qué tal. Ya verás cómo me la vas a mencionar. Vale. Ok. Bueno, pues llegamos entonces, después con esta recomendación de que leáis a Delibes, llegamos a un momento histórico clave, pues fin de la dictadura, procesos de transición, etcétera, y eso también, pues lógicamente se refleja en todos los ámbitos de la vida nacional, porque es un cambio lógicamente sistémico, ¿no? que dirían ahora. Si ya hasta ese momento, hasta el 75, durante la dictadura, ya la novela
se había ido convirtiendo en el género favorito después de esta época, perdón, después de esta fecha y hasta nuestros días, pues eso ha explotado, ¿no? Como yo también lo comentábamos en un bloque de la semana pasada, ¿no? La transición no es que sea la responsable única de eso, pero sí es verdad que es un momento en el que la gente, hay como esa ebullición política, ideológica, cultural, que hizo que mucha gente se acercara precisamente a textos narrativos, donde buscaban, digamos, coordenadas que les explicara lo que estaba pasando, porque es un momento, lógicamente, de cambio, de transición. En los momentos de cambio de transición, una de las características es confusión, inquietud, porque pasamos de una cosa que estaba firmemente establecida a otra que no sabemos qué viene y no sabemos cómo será o qué tal, ¿no? Entonces, la novela, en ese momento, es un recurso para que la gente tenga, como digo, buscar esas coordenadas, que alguien les explicara a través de historia o a través también aunque no es propiamente novela o narración, de ensayos, etcétera, les proporcionara ideas, guías de lo que venía, de por dónde iba a ir, ¿no? Eso a partir de ahí, ya digo, pone una semilla que luego germina y que hace que en nuestros días, lógicamente, como ya decía, la novela sea la reina. Hay una parte también, lógicamente, pues, como en todo industria y tal, que como en todo industria digo, pues comercial también, ¿no? Y es que, lógicamente, las editoriales y demás, que además surgieron muchas, hay un fenómeno también de compañías, de editoriales que surgen en ese momento, de aprovechar este boom y convertir la novela en lo que es. Para ello se organizan, bueno, campañas publicitarias, como las puede ver hoy en día, ¿no? Eso es algo que hoy en día ha vuelto, ¿no? Parece que muchas veces cuando se van a publicar ciertas novelas, como si fuera un último estreno del cine, ¿no? Te pueden llegar mensajes por internet, o sea, Twitter, no sé qué, campañas publicitarias, etcétera, ¿no? Sobre todo si son autores de grandes ventas. También se empiezan a organizar muchos premios, ¿no? Los premios, a ver, vamos a ser sinceros, los premios no premian, vale la redundancia, a las mejores historias, a las mejores novelas. Los premios lo que se utilizan son como plataformas publicitarias para hacer lanzamientos, bien con un interés puramente comercial, como puede ser, por ejemplo, el Premio Planeta, que siempre nos recuerda que es el mejor dotado de las letras españolas, porque no sé por cuántos millones de euros van o tal, y que le sirve luego a la editorial Planeta para vender miles y miles y miles de ejemplares de esa obra, con lo cual es totalmente legítimo, ¿vale? Pero que eso también ocurre con otros premios, ¿no? La gran mayoría de los premios, como digo, son plataformas de lanzamiento, bien con un carácter puramente comercial para vender más, o bien como plataforma para que un autor que ya despunte, que es un buen autor, sea reconocido y conocido y se convierta en una figura literaria importante, ¿no? Quizás por ahí vaya más un premio que es el Premio Nadal, que se concede, creo que es en la Noche de Reyes, es la editorial Destino, y donde el premio, digamos, la novela que se premia ahí, no es que vaya a ser la más vendida, pero sí es verdad que es un premio con prestigio y que da a conocer al autor que lo gana. Y luego también eventos no literarios, como por ejemplo la feria de libros, conferencias con escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí meto la cuña. A partir de este viernes 27 hasta creo que es el 12 de junio, tenéis en Madrid, en el Retiro, la edición ya de este año de la Feria del Libro, ¿no? Este curso han coincidido dos, una en noviembre, la del 21, y ya en la fecha propia, la del 22, ¿no? Entonces, bueno, solamente por el hecho de ir, pasear y darse una vuelta por esas interminables casetas ya merece la pena. Pero, por ejemplo, es otra muestra de esto que estamos diciendo, ¿no? La Feria del Libro, por supuesto, es una celebración de la literatura, se lleva autores súper reconocidos y demás, pero básicamente es una plataforma de difusión y de publicidad, ¿no? Y las grandes editoriales pues invierten ahí y traen a sus autores porque saben que van a salir en la radio, en los periódicos, etcétera, y que todo al final se va a traducir en ventas.
Pero no es excluyente, es decir, la calidad literaria no tiene por qué estar excluida de toda la idea del negocio y de la industria literaria, ¿no? Bueno, a partir de ahora entonces, que como digo, después de la transición, durante la transición y demás, en el que encontramos con esa miriada de tendencias, de corrientes, de autores que escriben de todo, etcétera, etcétera, podemos hablar de una novela que posmoderna en cierta forma, ¿no? Es decir, que esa novela experimental, innovadora, era una novela puramente moderna, y justo ahora, a partir de ese momento, y que ha llegado, digamos, hasta nuestros días, hay una serie de tendencias, una serie de características que se pueden aplicar a esto que, como digo, llamamos novelas postmodernas. Si podríamos calificarlo con una idea común, es como una vuelta o recuperar ciertos elementos más tradicionales que en ese afán de innovación, de diferencia, se habían perdido a partir de los años 60, ¿no? Por ejemplo, un elemento muy importante de esta novela postmoderna, como dice ahí, la recuperación de la trama argumental, es decir, que las novelas vuelvan a contar una historia, que sea una historia verosímil, es decir, que sea creíble, que parezca, pero todo lo que significa verosímil es que parezca verdadera, que tenga cierto carácter o contacto con la realidad, pero que me cuenten una historia como me han contado toda la vida, básicamente, por eso es lo de la trama argumental. Y que haya una intriga, y lo conecto con otra de las características que están abajo, que dice la importancia de la intriga. Las historias tienen que ser interesantes y tienen que mantenernos enganchados. Eso es la intriga, básicamente. Es verdad que hay una serie hay novelas y narraciones, como hay también películas, en las que realmente no nos cuentan una historia, sino que se centran más o le interesa más al autor hablar de unos ciertos personajes, cómo actúan, cómo se sienten en ciertas situaciones. Bueno, pues en general la novela postmoderna trae de vuelta el que nos cuentan una historia que nos mantenga enganchados. Coloquialmente eso es lo que vendríamos a decir aquí. Esas historias son también un marco para volver a desarrollar una serie de personajes de los que se hable como individuos. Es decir, que nos hablen de su intimidad, que nos hablen de lo que les pasa, de lo que piensan, de cómo actúan, de cómo se comportan, dentro de ese marco de una historia en la que pasa algo. Ese algo pasa con una serie de personajes, insisto, pues que son seres humanos, que tienen, o que se intenta, digamos, que se describan como personajes complejos, ¿no? En el que nos cuentan la historia, el narrador nos cuenta, la novela nos cuenta cómo se siente, lo que les pasa, cómo piensan, cómo actúan, etcétera, etcétera. Y digamos, el mundo que les rodea, la situación en la que se encuentran, el espacio físico en el que se desarrolla la historia, normalmente pierde, digamos, no son como protagonistas, ¿no? Es que no tienen una importancia muy marcada dentro de las novelas, sino que es simplemente como el background, ¿no? Es el ambiente, el contexto en el que se desarrolla la historia, ¿no? Aquí se mete aquí esta idea en relación con esto, con esa recuperación de la exploración de los personajes, el renacimiento de la novela histórica. Y alguien puede decir, pero bueno, vamos a ver. Dice que lo que pasa, los acontecimientos, son solo como el contexto y que lo que interesa más es hablar de los personajes. ¿Cómo es que es novela histórica? Bueno, claro que sí. La novela histórica no es historia. Para eso están los ensayos o los libros de historia. La novela histórica, por definición, es tomar un episodio histórico, un personaje histórico, y convertirlo en una ficción y en una narración. Es decir, que si, por ejemplo, alguien lee una novela histórica sobre la Revolución Francesa, sobre la Edad Media, para saber sobre la Edad Media, está equivocado. Porque como ficción que es, lo que va a interesar al narrador es contarte a ese personaje la historia de un personaje, pero en novela. Y la novela tiene que ser, como hemos dicho, interesante, con intriga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el personaje, o sea, el narrador, el autor, adaptará ese personaje, ese momento histórico, a esa idea de crear una historia interesante, ¿vale? Por eso es la conexión entre recuperación de exploración de los personajes con el renacimiento de la novela histórica, ¿vale?
el neorromanticismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es también común en la novela postmoderna y en la novela actual contemporánea que aparezcan personajes con un marcado carácter negativo, que, y esto es una opinión personal, es algo bastante cansino también. Porque hablamos de personajes que son, como diceis, solitarios, desolados, dubitativos. Son personajes, y esto a veces es un tipo de personaje que se convierte en protagonistas de muchas novelas y también en su traslación al cine, también muchísimas películas, incluso series de televisión, donde estos personajes un poco que diríamos hoy desadaptados, en los que les cuesta mucho integrarse en el mundo porque les resulta hostil, no lo entienden, ¿no? Son personajes un poco ahí que dirán outcast, etc. Pues quiere decir que es un elemento, ¿no? Común en las novelas también postmodernas. Y sirven para hablar de temas como la muerte, el punto de vista que tiene sobre el amor, etcétera, etcétera, de otra manera o desde otro punto de vista. Y también tienen conexión, es decir, este tipo de personajes, con novelas donde el misterio, es decir, historias donde se desarrolle un misterio, etcétera, sea fundamental, sea muy importante, ¿no? Esto nos llevaría quizá a hablar de, por ejemplo, un género que es muy, muy popular hoy en día, que es la novela de crimen, ¿no? Esto el Nordic Crime o como le llaman, ¿no? Los crímenes nórdicos, etcétera, etcétera. Es decir, un género muy, muy popular que gusta muchísimo y donde hay muy buenos ejemplos de literatura, es decir, el de crimen y misterio, ¿no? Muchísimos de los protagonistas, y cuando hablo de protagonistas de esas novelas, detectives, policías o gente que se dedica a investigar un crimen, se enmarcan dentro de este perfil de personajes desadaptados, ¿no? Y son personajes raros, son personajes que no son comunes. Y muchas veces precisamente esa desadaptación con respecto a la sociedad, de ser personajes diferentes, es lo que les permite tener las cualidades y las características necesarias para resolver el crimen, ¿no? A ver, los más viejos del lugar recordaréis a Colombo, ¿no? ¿O no? No me dejáis solo en este recuerdo, por favor. Sí. Gracias. Colombo, muy bueno. Todavía lo he hecho alguna vez en la televisión. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Colombo, exactamente, Colombo, el detective Colombo es un ejemplo de esto, ¿no? A ver, un poco más de andar por casa, porque es televisivo y demás, pero responde a esa idea de ese personaje desadaptado, a veces desde un punto de vista más humorístico, como es el caso de Colombo, otras veces desde una perspectiva, desde un punto de vista más serio, más hostil, pero gracias a que es así, resuelve los crímenes, ¿vale? Bueno, hay esa conexión entre este tipo de personajes y ese tipo de novelas, ¿no? Si hay una variedad en todo, pues también la hay, como dice ahí, en procedimientos técnicos, ¿no? Y ahora después lo comentaremos, en la habilidad que tiene para tratar el tiempo. Y, por supuesto, cuando dice pluralidad de tendencias, es que hay de todo. Es decir, hoy podemos encontrar novelas de todo tipo, sobre amor, policía, aventura, fantástica, psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perdona, Javier. Sí, dime, Elena. En la teoría, yo veo que solo has puesto 3 hojas y aquí ya vas por la 4ª. Eso a mí por lo menos no me aparece. ¿Me parece? No sé a los compañeros si lo han impreso o... Yo lo tengo impreso y solo tengo 3 hojas. Sí, pero me he ido a mirarlo, ajá, me he ido a mirarlo en el recurso y solo hay 3. ¿Esta 4 dónde estás? No. Ya no. Pues esto lo he descargado directamente de la unidad. Yo lo he visto todo. ¿Sí? Lo he cogido todo, sí. ¿Pero en el mismo enlace o lo tiene en 2 partes o qué? Porque no, yo lo tengo y he entrado y... Espera, te lo voy a compartir esto para que veas de dónde lo he descargado, Elena. Este que dice N2 tema 8, la novela en la segunda mitad del siglo XX. Ahí debe de aparecer, ese es el archivo que estáis viendo, el que estoy proyectando, y ahí debería de estar todo, sí. Vale, revísalo. Solo me sale 3. Vale, bueno, revísalo, Elena, si no me mandas un correo y yo te envío el archivo entero, ¿vale? Porque vaya a ser que por lo que sea no descargue todo, ¿vale? Vale, gracias. Ok, bueno, vamos. Uy, tengo aquí. Vamos a ir terminando ya. Bueno, decía que es una novela que por un lado tiene una conexión con el pasado, con esas grandes novelas del siglo XIX, ¿vale?
donde había pues esos tratamientos de los personajes, ese tipo de, pues también había novelas de intriga, novelas negras, de aventuras, etcétera, etcétera. Y por otra parte, con la tendencia más innovadora que viene de la segunda mitad del siglo, de los años, a partir de los años 60 y demás, ¿no? Esas innovaciones técnicas, narrativas en el lenguaje, ¿no? Como por ejemplo, lo vamos a comentar aquí, que decíamos, ¿no? Las narraciones, aunque hay también en primera persona, pero en segunda persona, ¿no? Que es algo extraño, ya cuando en su momento hablamos de la narración lo dijimos, que si hay narración en segunda persona es porque tiene un carácter más experimental, ¿no? En ese intento un poco de llevar la conciencia, lo que les pasa, los procesos del pensamiento de los personajes, de llevarlos a la narración, ¿no? Cuando eso se intenta es cuando tenemos la segunda persona. Otro de los elementos donde más claramente se ve esta idea de innovación es en el tratamiento del tiempo. Ya lo vimos también en su momento, que la historia no tiene por qué ver solamente, deben desarrollarse, tiene por qué desarrollarse en un relato, en un relato lineal, ¿no? En que lo que pasa primero se ve primero, lo que pasa después se ve después, sino que hay narraciones en las que eso se altera o incluso que se descompone. Y hay como un caos ahí cronológico, pero que es intencionado, ¿no? Lo que dificulta, lógicamente, la comprensión de la novela, pero es un elemento ahí importante, ¿no? Muchas veces las historias de misterio, de crimen, recurren a estas alteraciones temporales para un poco mantener esa intriga. Bueno, por hacer un mínimo de agrupación de los autores, hay como dos generaciones, ¿no? La de 68 y la de la generación de los 80, ¿no? Hay nombres tremendos, pues en la del 68, Eduardo Mendoza, Luis Landero, Luis Mateo Díaz, Juan José Milla, Javier María, o sea, nombres consagradísimos. Pero en la de los 80 también, Muñoz Molina, Rosa Montero, Pérez Reverte. Bueno, vamos a hacer un breve camino, vamos a coger solo dos, aunque aquí de la generación del 98, del 68, perdón. Hay tres, solo vamos a coger los dos más tal, e igual, ¿no? Porque en la generación de los 80 también hay solo dos autores para que tengamos 4 en total. Bueno, de la generación del 68 destacaríamos a Eduardo Mendoza, que tú debes seguir escribiendo, es un autor muy popular, y sobre todo un libro que además, si tenéis hijos, sobrinos o amigos tal, que estén en bachillerato, en segundo de bachillerato, al menos hasta hace poco estaba ahí como lectura obligatoria, que es La verdad sobre el caso Savolta. Y se toma como referente, ¿no? Del 75 esta novela. Se toma conmigo como referente de esa nueva novela posmoderna, ¿no? Con todos estos elementos, que recoge estos elementos que acabamos de estudiar, ¿no? Es una novela que tiene cierto tono histórico, porque se desarrolla en Barcelona entre 1917 y 1919, que fue un momento, y supongo que de repente no sé si estudia historia de España o tal, en donde eran momentos de tensión social, de crisis, ¿no? De una polarización social muy fuerte, de enfrentamiento social fuerte entre obreros y patronal, entre obreros y empresarios. En la parte obrera, sobre todo, los anarquistas, ¿no? Con una derivación además de violencia y demás, y por otro lado, en la parte empresarial y patronal también, ¿no? Con esa recurrencia a la violencia, ¿no? Es una novela interesante porque aunque nos cuenta una historia y tal, utiliza, como dice ahí, diferentes géneros. O sea, dentro de la misma narración, dentro de la novela, está estructurada, a veces está presentada con diferentes subgéneros narrativos, porque vais a tener, por ejemplo, a veces es como si fuera un relato autobiográfico, a veces un documento tal cual, o es una carta, o se presenta como un recorte de prensa, o es un informe policial, ¿no? Es decir, que es interesante, hay ese toque de novela histórica mezclada con novela policíaca, un poco todo a la vez. Hay humor, hay ironías, que además son marcas de la casa en el caso de Eduardo Mendoza, ¿no? Y hay también y esta ironía o este humor a veces también se aplica sobre diferentes géneros, es decir, introduce, trae esa novela a géneros narrativos para un poco, entre comillas, reírse de ellos, ¿no? Para veces novela de aventura o policíaco, novela rosa, ¿no? Novela romántica, y hace como una crítica divertida sobre ello.
Él tiene, ya digo, toda una serie de novelas y tiene una vertiente de novelas, entre las que está, por ejemplo, Sin Noticias de Guru, de corte humorístico, ¿no? De corte más divertido. Salto Miguel Espinosa y me voy con Javier María, ¿no? Que, bueno, que este es el gran santo patrón para mucho de la literatura actual, ¿no? Es un autor que es muy popular internacionalmente también. Y, a ver, esto es una cosa personal, de estos que van un poco por encima que andando por encima del suelo, ¿no? Es un gran autor, pero está también bastante un poco engrandecido. Él mezcla, tiene esa capacidad de mezclar eso que hemos dicho al principio de la sección, cuando hemos empezado a hablar de la novela postmoderna, es decir, de combinar lo más vanguardista, los elementos más innovadores que venían de los 60, con historias de corte más tradicional, ¿no? Historias que se desarrollan de forma más tradicional, y donde hay personajes, como dice ahí, con una vida interior muy rica, donde exploran esos personajes, dándole mucha importancia a su pasado y a la exploración de ese pasado a través de la memoria. Es un autor complejo, es decir, yo solamente he leído de él una muy conocida que es Un corazón tan blanco, pero es un autor que tiene su dificultad. ¿No? Hay, como dice, una mezcla de intimismo, de intelectualismo, ¿no? Porque, bueno, una novela, son novelas más elevadas, ¿no? Y un lenguaje, una prosa muy minuciosa, muy detallista, es decir, muy cuidada. Y lo que cuenta también lo cuenta de forma minuciosa y de forma detallada. Es decir, que continente y contenido ahí se ven reflejados, ¿no? Tiene también muchísimas obras, bastante prolífico. También él tiene una columna fija en el suplemento semanal del País, a veces bastante polémicas. Y quizá una de las más conocidas suyas es Mañana en la batalla piensa en mí, ¿no? Bueno, ahí no me voy a detener a hablar un poco de cuál es el argumento, que es bastante interesante, pero, por ejemplo, a través de toda esa historia, ¿no? De esa historia de infidelidad truncada, habla un poco del engaño, del ocultamiento, del olvido, de por qué a veces el engaño, ¿no? se considera que es una forma natural del ser humano de funcionar, ¿no? Bueno, tiene su interés. Y Generación de los 80, con dos autores muy conocidos también, como son Rosa Montero y Muñoz Molina, ¿no? Rosa Montero es periodista, creo que ella sigue teniendo una columna en El Mundo, y además pues aparece mucho en los medios de comunicación, en programas y demás, ¿no? Lo que pasa es que este es de esos casos en los que, aunque son autores mediáticos, son también muy buenos autores literarios, ¿no? Por mencionar una novela suya, Crónica del desamor, ¿no? Donde hay reflejado un poco esa influencia del periodismo, ¿no? Porque ella es también periodista. Y a través de la figura de una mujer periodista, que puede ser un trasunto suyo, deja un testimonio bastante interesante desde de la transición, ¿no? A través de un punto de vista bastante realista, como dice, y descarnado, es decir, que no se corta, en cierta forma. Bueno, tiene muchísimas más. Siempre se menciona como un referente en la escritura de Rosa Montero. Hay no es exacta, es novela, ensayo, es un poco todo, que es La ridícula idea de no volver a verte. Ella tuvo un compañero y tal que falleció, y entonces la experiencia fue tan traumática que eso la movió a escribir ese libro, ¿no? Que es uno de sus mayores éxitos y de sus mejores obras, ¿no? O sea que, bueno, si alguien se quiere acercar, ese puede ser también un punto interesante. Y Muñoz Molina, miembro de la Academia y también otro autor muy importante, ¿no? Como dice ahí, las novelas son novelas donde la intriga, que es una intriga densa, elaborada, es importante. Son novelas que tienen influencia, que son de corte policíaco, influenciada por el cine negro, por ejemplo. Tiene influencia también de algún narrador como puede ser Max Aub. Pero son novelas, yo me quedaría con esa idea, ¿no? Interesantes, con intriga, que se acercan, digamos, a esos géneros policíacos, al cine negro, pero con densidad, con sustancia, ¿no? Por destacar algunas, bueno, Invierno en Lisboa o Plenilunio, ¿no? Con características como relatar en primera persona, una estética realista, acción, una prosa lenta.
hay diversas intrigas que se llevan a cabo a la vez, que son paralelas, ¿no? Son simultáneas y se van un poco desarrollando y contando a la vez de forma paralela. Con eso me refería también cuando hablamos de que son novelas un poco pues, densas, con sustancias, pero interesantes. Bueno, aquí ya en la línea y casi de meta y tal, acabaríamos un poco con este recorrido sucinto express por la novela española después del 39, ¿no? Bueno, ya digo, si mínimamente después de todo este recorrido a alguien le mueve a leer a alguno de los autores que hice mencionados, pues ya con eso, maravilloso. Y si no, pues nada. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.